creemos de que tanto Dios está uno, donde están mil. Cuando honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues bueno, pues Él sea bendito en todo tiempo. Hermano, vamos a ver rápidamente, es un tema donde a lo mejor podemos rebundar mucho con respecto, hemos estado viendo lo que es la santificación, el bautismo en el Espíritu Santo, que podemos ahondar mucho en esto, pero vamos a ver ahora lo que es la sanidad divina. Amén. ¿Cuántos hemos dispuesto? O más bien no, porque la sanidad ahí está, ¿no? Simplemente es creer y bajo la voluntad de Dios que se cumpla y que se lleve a cabo. Bueno, es solo Él, ¿no? Siempre. Y bueno, vamos a ver esta parte de la sanidad divina. Es algo corto, pero vamos a tratar de profundizar un poco lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero antes de esto vamos a ponernos en las manos del Señor y que el Señor sea hablando a nuestras vidas y para poder entender un poco más esto. Padre, gracias te damos, Señor, por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor. Así como hemos entonado, Señor, que te amamos y servirte es el honor más alto, Señor. Postrados a tus pies, sabiendo que al que servimos es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor. Y el servicio está siempre a la disposición de todo hijo de Dios, de todo nacido de nuevo, Señor, en lo más mínimo o en lo más grande. Señor, si en lo mínimo somos fieles, en lo mucho nos pondrás, sea en esta tierra o sea allá en el cielo que viene pronto, Señor, en esa tierra nueva, ese cielo nuevo, Señor, pero lo único que queremos es agradarte a ti. Padre, en esta tarde, gracias te damos y en medio de esta plática, de esta enseñanza, más bien de este estudio, si alguien está enfermo, Señor, que haya sanidad aquí y también allá donde estén, Señor, que pueda llegar, Señor, esta palabra a los corazones de las personas, sabiendo que tú eres el doctor de doctores, que tú eres el médico de médicos, Señor, y que a ti no se te escapa nada, Señor, que todo es para que siempre seas glorificado. En tu nombre, Jesús, amén. La sanidad divina, hermanos, en nuestra declaración de fe o confesión de fe, habla y dice acerca de esto en cuanto a la sanidad divina. Creemos en la sanidad física, mental y espiritual. Son 3 puntos que puede usted apuntar. ¿Cuántos creen en la sanidad física? ¿Cuántos Dios nos ha sanado de algo físico? Hemos recibido sanidad física. A veces decimos, bueno, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me dio, no sé, alguna gripe y todo? Bueno, estamos expuestos a este mundo, ¿no? Y pues decía Pablo, bueno, ¿quién no enferma? Y pues yo no puedo enfermarme, no, pues lógico, ¿no? O sea, Pablo tenía una enfermedad que pues nada más el Señor le dijo, bástate en mi gracia, ¿no? Y era una necesidad que él dice, he rogado al Padre, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿no? Y ustedes a veces nosotros estamos todos los días, no, Señor, sáname, sáname, y pasa la semana y pasó la enfermedad, pero vimos la mano de Dios que nos sustentaba, ¿no? Nos daba fuerzas, porque si yo he entendido eso, ¿no? De que a veces, yo no sé, es a lo mejor mi convicción, mi forma de ser. Esto es parte personal, mi hermanos, no me lo tome a mal, pero digo, si el Señor me permitió ir a trabajar, bueno, cuando me toca ir a la oración, a veces sí llegamos fundidos, ¿no? Y tampoco es ser el legalista de que, ay, no, tienes que irte a la iglesia y todo. No, yo creo que uno llega a esa parte del entendimiento de que Dios está con nosotros ahí, en nuestro lecho, y Dios nos bendice y nos sana. Pero también he oído de otros ejemplos de pastores, y hablo de pastores, no de los que simplemente reclaman sanidad, sino de pastores que dicen, yo me he subido a predicar y he visto cómo Dios me ha sustentado. Me he bajado y todo me vuelve. Pero dice uno, bueno, hay que cumplir el llamado, ¿no? Pero cada persona es diferente. Entonces, creemos en la sanidad física, pero también la sanidad mental y la espiritual. Y eso vemos tres aspectos diferentes en la mental, cuando hay sufrimiento del alma y de cosas que pasan en la vida, y Dios sana por el poder de Dios. Esa sanidad, dice la confesión de fe, nuestra declaración de fe es esto, la sanidad física, mental y espiritual por el poder de Dios. ¿Quién tiene el poder? Dios. Muchos dicen, la oración tiene poder. Es llevarlo con cuidado, porque ciertamente oramos, pero ¿a quién oramos? Al Dios que tiene todo el poder. Amén. Entonces, sí debemos orar, tampoco debemos de decir, no, pues, no, o sea, Jesucristo mismo, yo tengo el poder para que vengan ángeles, pero se tenía que cumplir la voluntad de Dios.
ir a la cruz y pagar el precio por nosotros. Pero Él tenía todo el poder para no ir a eso, y dijo, yo puedo hacer que una legión de ángeles pueda venir y servirme, pero a veces Dios nos quiere pasar por ciertos, ¿cómo se le puede llamar? Propósitos o ciertas circunstancias, pero que nunca se nos olvide que sí debemos orar, que la oración es un medio por la cual nosotros oramos al Dios de poder. Pero la oración, bueno, la oración es la comunicación. Ya hemos hablado mucho y muchos cristianos saben lo que es la oración, es la comunicación que tenemos con Dios. Pero que no se nos olvide que Dios es el que tiene el poder. Amén. Entonces nos habla la confesión, la declaración de fe, que Dios tiene el poder y su palabra con base a la muerte expiatoria de Cristo. Voy a pedirle que muchos o algunos de los que estamos aquí me ayuden en Isaías capítulo 53, porque también debemos de ver que la sanidad divina ciertamente nos beneficia en lo físico, ¿sí o no, hermanos? Nos beneficia en lo físico, pero recordemos algo muy importante. Y no quiero decir que el pecado era una enfermedad. No, el pecado era la muerte en sí espiritual, separación. Estábamos muertos, separados de Dios, pero Jesucristo vino, sí, a sanarnos físicamente, pero el primer propósito es a librarnos de la muerte y el pecado. Que no se nos olvide eso, que no lo tengamos por menos y que me conteste mi necesidad primero y ya después ahí veo si... No. El primer propósito, conforme Isaías 53:4, Primera de Pedro 2:24 y Salmo 107:20 nos confirman esta parte de que creemos en la sanidad física, mental y espiritual por el poder de Dios y su palabra con base a la muerte expiatoria de Cristo. Fíjense hasta dónde alcanza, ¿no? O sea, va más allá de lo que pensamos, de que Cristo vino a sanarnos, es que Cristo quiere sanarte. Y cuántos testimonios no hemos visto de que Dios ha sanado a gente de cáncer, pero sigue viviendo igual. ¿Qué es lo que está más interesado Dios? En nuestra alma, ¿no? En nuestra eternidad. Entonces, que sí, que de paso, de bendición, aceptemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos saque de las garras o de la condenación eterna, y si tiene a bien sanarnos, pues recibimos la bendición, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda en Isaías 53:4? Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Fueron nuestras debilidades, pues nosotros estamos separados, ¿no? O sea, cuánta gente no, una de las cosas es cuánta gente Jesús no sanó. Muchos, hermano. Pero acuérdense cuando Jesús tenía ese problema con los fariseos, ¿qué era mejor decirle a Jesús? Toma tu lecho y vete, o tus pecados te son. Y por el celo y por lo que los fariseos decían, pues ¿quién es este para perdonar pecado? Pues nunca le conocieron. Dice, tienen ojos y no quieren ver. O sea, la misma deidad de Dios mismo entre ellos, Emmanuel, Dios con ellos, y no lo aceptaron. Y tenían esa lucha de decir, bueno, ¿tú quién eres para decir eso? Y Jesús, no quiero tomarlo que me lo tome como algo irónico, pero Jesús dijo, pues ¿qué es mejor decirle? O sea, toma tu lecho, vete y levántate, o tus pecados te son perdonados. Y vemos que hablaba de pecado, ¿no? De la necesidad espiritual del alma. Y vemos que aún con eso, que esta gente creyó a las palabras de Jesús, se levantó y se fue. Y bien bendecidos, que no solamente recibieron eso de tus pecados te son perdonados, y si recibieron algo terrenal, ¿no? Recibieron la bendición terrenal. Entonces vemos, como nos dice la hermana con respecto a esto, que nosotros, Él se hizo pecado, o cargó el peso del pecado, y como dice Isaías 53:4, ¿no? Pero si vemos Isaías, desde que empieza el 3, dice, despreciado y desechado ¿entre quién? Entre los hombres, varón de dolores, ¿verdad? Experimentado ¿en qué? En quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Ve cómo va todo eso? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, nuestras dolencias, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. O sea, Él conoce de lo que nosotros, por eso decía, la sanidad física, mental y espiritual. Isaías lo pone y lo anticipa años atrás de quién era Jesucristo.
el que venía a sanarnos, a hacernos esa comunión con el Padre en nuestra separación y muerte, pero también recibir, ciertamente, el leproso recibió sanidad. Entonces debemos de a veces tener en cuenta esta parte de que había, bueno, voy a tomar esta parte de decir 10 leprosos, ¿verdad? Y solamente uno regresó. El diezmo, la 10ª parte, ¿verdad? Y regresó, o por decirlo, el 1 de 10, solo uno regresó y recibió el Señor la gloria y la honra de este hombre, ¿no? Entonces vemos que nunca se nos olvide que el poder lo tiene Dios. Amén. Y vemos también el clamor entre los leprosos. Hay 2 pasajes en cuales los leprosos, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Si vemos la oración, porque la oración es un clamor, es una exclamación de una necesidad, pero muy profunda del alma. ¿Sale? Y aunque a veces podemos sacar el provecho de ella, nunca se nos olvide de quién desciende toda gracia, toda dádiva de lo alto, ¿no? De Dios. Primera de Pedro, capítulo 2. Gracias, hermana, por ese aporte. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién lo tiene? Amén. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Esta parte, hermanos, pregunto, ¿qué está hablando? ¿Cómo lo entendemos? Ahora sí, como dice la palabra, ¿cómo lees? ¿Habla acerca de algo terrenal o más a lo espiritual? Porque ahí está la respuesta, ¿no? Ahí mismo en el texto nos está dando la respuesta primordialmente. Como le digo, no queremos sonar de que no, es que solamente tu vida espiritual y todo. Hemos nosotros recibido sanidad de Dios en nuestro cuerpo. Amén. Muchos de nosotros, ¿no? Y otra de las cosas que vamos a ver, Dios a veces ha utilizado a doctores para que nos intervengan. Y gloria a Dios por ello. Tampoco vamos a hacer del otro lado de que no vamos a utilizar la ciencia. Pues la ciencia, si tú ves, la utilizamos casi todos los días, ¿no? Entonces, imagínense, seríamos ermitaños y alejados de como ciertos grupos que hay hoy en día que no utilizan ni luz, ni muchas cosas y siguen viviendo de esa manera. Y pues bueno, pero vemos, como dice nuestro hermano, con respecto a esto, ahí está la respuesta en el 2:24. Vemos que nuestra primera situación era la separación por el pecado, ¿no? Él perdonó nuestros pecados. Entonces, él, en el 22 dice, el cual no hizo pecado y se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Que cuando padecía, no amenazaba. Y ahora nosotros a veces padecemos y amenazamos, ¿no? Házmela y vas a ver. Y cristianos, ¿no? Dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados. Ahí está la respuesta, ¿no? Primeramente. O sea, es esa pudrición del pecado que la Biblia lo compara en aquel lugar de lo que es los que eran los leprosos, ¿no? Era una forma de poder comparar lo que hace el pecado. El pecado apesta, los leprosos apestaban, hermano, o sea, su carne se podría, se le caían partes de sus miembros o de su cuerpo, y ciertamente el pecado hace lo mismo, ¿no? Nos va destrozando poco a poco hasta que no nos damos cuenta y nuestra vida está hecha pedazos. Y bueno, es como Pedro nos lo indica y nos deja ver que él llevó sobre el madero para que nosotros, estando muertos, que estábamos muertos en pecados, vivamos ahora la justicia por cuya herida fuiste sanados. ¿Cuál herida? La pregunta es, ¿cuál herida? ¿Alguien puede? Por la herida del Señor Jesús. Bueno, lo que todos sabemos, no es fácil, la cruz del Calvario, porque ciertamente tú dices, fue muerto. Bueno, ciertamente herido fue por nuestras rebeliones, porque Él resucitó. Amén. Y tenemos una esperanza gloriosa, que aunque nosotros este cuerpo se va desgastando, pero sabemos que hay una esperanza bienaventurada, que es con Cristo, ¿no? Donde allá no habrá más muerte. O sea, nosotros, usted y yo estamos, sí sabe que cuando salimos de nuestra casa, o aún en nuestra casa, tanto que hemos oído de gente que ya no abre sus ojos porque un fulminante paro cardíaco o algo, pero cada vez que salimos de nuestra casa estamos expuestos a un accidente
y todo se puede acabar en un momento, pero cuando nosotros vemos esta parte, por cuya herida fuiste sanados, o sea, lo que Él pagó por nosotros no habrá más llanto, más muerte, ni más dolor. Muchos de nosotros tenemos dolor por muchas cosas, pero cuando tenemos a Cristo, en esa parte también entra lo que es lo mental, el dolor del alma, la soledad. Todo eso Dios lo suple y siempre lo ha hecho en todo momento en nuestra vida o en la vida de cada uno de nosotros. Entonces vemos en Salmo también, el Salmo 107, versículo 20, 107:20. ¿Quién lo tiene? Amén. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su rutina. Amén. De su ruina. Vemos que el salmista habla acerca de esto, de que Él envió su palabra y los sana y los libró de esa ruina. Vemos que el Señor, en el versículo dice, pero clamaron a Jehová en su angustia. Ve que la oración, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? El orar, sabiendo a quién claman. Clamaron a Jehová, quien es el poderoso. Y cantamos, o todos nos sabemos ese corito, que Él es el poderoso de Israel. ¿Se acuerdan? Corito viejito. El cojo saltará. Y con el arpa danzará, y la lengua de los mudos cantará, ¿no? O sea, Él es el poderoso de Israel. Entonces vemos, y dice el salmista, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. A veces no podemos recibir la sanidad en el mismo momento, lo hemos pasado, lo hemos vivido, pero ¿sabe qué? Cuando clamamos hay una paz. Porque yo agarro esta parte en la Biblia no porque me convenga, porque yo sé que Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Primeramente, la paz que Él nos dejó es para con el Padre. Él hizo las paces, no nosotros, sino Él nos lleva al Padre y tenemos la comunión ahora de ser injertados, pero su paz nos dio para que dice, Padre, o sea, están en este mundo, pero no son del mundo. Y en el mundo tendré esa aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Él ha vencido, hermano. Entonces, en la sanidad divina, física, mental y espiritual, vemos que el salmista, por eso la importancia de la exposición de la palabra, porque como leyó mi hermano, envió su palabra y lo sanó. Y no está hablando de una palabra profética, de que yo te digo y todo, no, si no nos conformamos con las palabras sanas de la palabra de Dios misma, pues bueno, ¿qué más podemos añadirle, no? Claro que Dios habla por ciertos siervos que estudian la palabra, que están dedicados y todo, pero si no nos conformamos con la palabra de Dios, hermano, lo demás viene siendo pues añadidura, ¿no? Algo que le podemos añadir y todo, hasta emoción y cosas así que pues bueno, o sea, ciertamente tenemos emociones, ciertamente tenemos nuestra parte humana, pero siempre conforme a la palabra. Y dice, y los libros de su ruina, dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para que los hijos de los hombres ofrezcan sacrificio ¿de qué? De alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Palabra del Señor es esta. O sea que cuando estemos, hermano, en situaciones difíciles de sanidad, porque estamos hablando de sanidad, pero cualquier situación, el Señor nos manda que lo alabemos su misericordia. Su misericordia, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y vemos también, hermano, en esta parte, creemos en la sanidad física, pero también la sanidad divina es promesa y privilegio para todos los creyentes. Amén. Es una promesa. O sea que clamamos a Dios y conforme su voluntad, Él nos responde. Ahí ayúdenme a Marcos capítulo 16, versículo 17 y alguien más, Mateo 18. Creo que en esta parte todos hemos experimentado la sanidad, pero siempre es humillados bajo la poderosa mano del Señor. Que Él haga, que Él obre, en cualquiera sea nuestra situación física, mental o espiritual, que Él obre para que Él sea glorificado en todo momento. Marcos 16, 17, ¿quién me puede ayudar? O si no, yo lo leo. Amén. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén. Al 18, 17 y 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Wow, ese es uno de los textos muy, no sé, voy a traerlo aquí un poco, pero yo vi en un video por ahí donde en una iglesia metieron serpientes. ¿Sí han visto eso? Y que agárrenlas, porque la Biblia dice esto, imagínense, ¿no?
que un día traigamos aquí en domingo serpientes y que agarran. Es que la Biblia dice, no, saben que todo el mundo va a correr. Y aquí no se trata de que, corrió porque no tenía fe. ¿Será? No, es que es algo que en la Biblia nos marca en cuanto a esto, y estas señales seguirán. O sea, ¿a quién van a seguir? Cuando ustedes ven arriba, con respecto al ¿cómo se llama? Al contexto, en el 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado, que le habían visto resucitado, y les dijo, id por todo el mundo y predicad, ¿qué? El evangelio. ¿Qué tenemos que hacer primero? ¿O qué se tiene que hacer? Predicar. Tenemos que predicar, haga él señales o no, nos manda a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y si él tiene a bien, hermanos, en todo esto, hacer milagros y prodigios, eso no le toca al hombre recibir la gloria. La gloria siempre debe de ser para Jesús, para Dios mismo, y el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado, como lo hizo con nosotros, ¿no? Y les dijo, y por todo el mundo, versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Aquí este bautizo, podemos decir, bueno, el que se bautiza en agua y todo, bueno, hablamos del bautismo del Espíritu Santo la vez pasada, el jueves pasado, es creer, y luego viene un bautismo que hace que se confirme lo que es el sello de garantía que Dios pone en nosotros. Somos sellados por el Espíritu Santo, somos pertenencia con Cristo bajo el mismo Dios, un mismo Espíritu, un mismo bautismo en Cristo, que su sangre nos cubrió, y podemos decirlo de esta manera, ahorita no encuentro las palabras, pero su bautismo fue que su sangre nos cubrió, nos perdonó de pecado, y su misericordia fue aplicada a nosotros. Y vemos que dice el que creyere, pero también acuérdense que en aquel tiempo bautizarse, en el contexto, bautizarse era dar una confesión de fe cuando eran judíos. Y ahora estaba entrando este Jesús con todo esto, andaba y lo querían matar y todo. Y cuando viene Jesús, ahora por eso se le llamaron cristianos, porque eran seguidores de Jesús. Entonces, acuérdense que los judíos y todos los demás religiones que había, todo lo que había ahí, pues bueno, era esto, será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, ¿qué hay que hacer? Creer. Y luego dice, y estas señales, pues, habla de ser creyente, de bautizarse, ser salvo, y luego, y entonces estas señales seguirán a los que crees, en mi nombre echarán fuera demonios. Es para que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesús. ¿Sabe, hermano, de que toda rodilla se va a doblar? Mire, aquí ya vemos los que estamos. Y lo que no nos gusta escuchar es de que no, pues ya cuando tenga tiempo de arrepentirme y todo, todos se van a doblar ante Dios, sean cristianos y no cristianos. Dice uno, bueno, ¿cómo? Bueno, en aquel día, en un juicio, todos van a reconocer que verdaderamente Jesús era. Pero ese día ya no va a haber tiempo para arrepentimiento. ¿Me explico? Ese día van a decir, verdaderamente lo que me decía papá y mamá, verdaderamente lo que se predicaba en la iglesia, verdaderamente lo que decían de que Cristo venía y que iba unos al infierno y otros, verdaderamente se cumple. Y ahí puede ser el último día que podemos decir, se arrodillarán delante de la presencia de Jesucristo. Pero por el otro lado, los cristianos nos arrodillaremos, pondremos nuestras coronas para alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna, de estar con el Señor y darle toda la honra y gloria a Él. Pero aquellos que le rechazaron y que no creyeron, como dice aquí, bueno, serán condenados, pero se doblarán, se postrarán delante de Jesús, sí o sí, pero no para glorificarlo, sino para ver su grandeza y reconocer que verdaderamente, pero ya no habrá salvación. Ya, ahora sí, como que decimos, ya va a ser demasiado tarde, ya no habrá. Mateo capítulo 10, versículo 8. Y de aquí, terminando esto, voy a dejar un lugar. Si alguien quiere añadir, quiere enriquecer, podemos hacerlo, ¿sale? Mateo 10, versículo 8. Amén. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Wow. Den de gracia de lo que gracia hemos recibido, ¿no? ¿Y qué significa esto? Ahora, ¿cómo entendemos Mateo 10, 8? Porque la palabra de Dios no se equivoca, hermano.
esto de que, no, pues es que ore usted por él porque usted está más ungido. Bueno, cómo puedo saber que alguien está más ungido que otro? ¿No? O sea, ¿cómo? No, es que háblenle al hermano que pues el pastor o el líder, pero si Dios nos ha hecho la encomienda a todos, ¿no? En cuanto a los que creímos, si fuimos salvos y hemos entregado nuestra vida, todos tenemos esa autoridad, nos la ha dado a nosotros el Señor para orar. O sea, es una parte, y dice, lee la hermana con respecto a esto, Mateo 10:8, ¿no? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, que eso por lo regular ahorita no es muy común, ¿verdad? O sea, no es común. Jesús resucitó a Lázaro y a la hija de Jairo, me parece, si no me equivoco. O sea, no hizo, aunque hay partes en la Biblia que habla de que si Jesús hubiera escrito todo, o sea, no alcanzarían los libros para todo lo que hizo Jesús en 3 años. O sea, usted ve, tiene 27 libros del Nuevo Testamento, si no me equivoco, 27, 29. No alcanzarían. Y bueno, los 4 evangelios, hermano, para 3 años y medio, es corto, ¿no? Imagínense, entonces, si apenas podemos leer los 4 evangelios, imagínate tener una biblioteca llena, pero creo que se escribió lo que el Espíritu Santo sabía, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, lo que tú y yo necesitábamos para nuestro tiempo, ¿no? Entonces habla y dice, resucitad muertos, echad fuera demonios. Fíjense que son cosas sobrenaturales. Y escuché a alguien decir de que a veces tenemos que ser natural en un ambiente sobrenatural. O sea, en un ambiente que se mueve lo sobrenatural de Dios, donde hay, o sea, imagínense el impacto de los apóstoles María y Marta de un evento sobrenatural. Y que María le dice, si tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Pero Jesús siempre con una parte dócil, amorosa, da de gracia el Señor y le dice, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? No, hombre, hermano, qué tremendo, ¿no? Y a veces en nuestra situación, nosotros queremos que la gloria de Dios, queremos verla como nosotros queremos verla, no como Él ya lo ha, bajo su voluntad. En nuestra circunstancia queremos ver, Señor, yo quiero que esto pase así, y trazamos y le decimos a Dios cómo hacer las cosas. ¿Te has visto ahí? Yo sí. A veces decimos, no, yo no, yo sí. No, es que así, así, así. Y cuando Dios mueve los planes, tú dices, no, esto no es de Dios, esto es del diablo. y a veces el diablo ni en cuenta, ¿va? Pero a veces nosotros tenemos la osadía de decirle a Dios, es que hasta le ponemos, le contamos o para tales fechas, si no me cumple, Señor. No, es que Dios es soberano. Y su voluntad siempre va a ser cumplida de una otra manera. Ahora, los que nosotros queremos que se acople a nuestra mentalidad o a nuestros propios deseos carnales porque pensamos que así debe de ser, híjole, tenemos que a lo mejor ser un poquito más sumisos y un poquito más como Cristo, ¿no? De que, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que claro que a veces estamos pagando consecuencias tanto físicas por no cuidarnos. Y eso es algo que todo el ser humano pasa, ¿no? Que pasamos consecuencias físicas en nuestra salud por causas de que, bueno, oye, son las 10, 11 de la noche y comiéndote 5, 10 tacos hay una nueva por ahí de cochinada, ¿no, hermano? ¿Cómo se llaman? Los tacos de cochinada. ¿Sí, hermano? Imagínate, ¿no? O sea, todo el aceitote ahí, son las 10, 11 de la noche y bueno, y después dice, no, el diablo no me dejó dormir en la noche. No, ¿cuál diablo, hermano? Era la cochinada que... Y bueno, para no meter al pueblo puerquito, ¿no? Siempre le echamos a los tacos de carnitas y todo, pero ahora salió la nueva de cochinada. Pero vemos de que habla acerca de situaciones sobrenaturales. Sanad enfermos, bueno, es algo sobrenatural, que alguien esté cojo y de repente, ¡pum! O enfermos de algo y de repente, ¿no? Y luego limpiar leprosos. Bueno, ahorita ya no, ya hay tratamiento para todo eso, ¿no? Gracias a Dios por la ciencia que se utiliza. Pero ¿qué me dicen de resucitar muertos, no? Yo veo gente que dice uno, no, que tráiganlo al muertito y todo y que vamos a levantarlo. Y dice uno, híjole, qué tremendo. O echad fuera demonios, hermano. ¿A quién le ha tocado? ¿Quién le ha tocado ver eso? O sea, yo he escuchado nomás el rugir de la persona,
pero dice uno, wow, es tremendo. Bueno, todo esto lo menciona Jesús, pero en todo esto dice la palabra de Dios, en esto que se ve sobrenatural, dice que demos de gracia de lo que hemos recibido. ¿Y qué hemos recibido, hermano? Pues la gracia de Dios, su misericordia, que debemos de ver por ese tipo de personas, que debemos de orar por ellos, orar por los enfermos. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno enfermo entre nosotros? Pues, o sea, oremos, hagan oración, únjale con aceite, hagan oración y todo. O sea, el aceite no se dejó para que, mi carro, hermano, ¿cómo se llama? Me rompió el amortiguador, vamos a ungirlo. No, pues no va por ahí. La transmisión, no, hermano, pues no le pise así. Hay unos que revientan las transmisiones y vamos a ungir el carro del hermano para que se arregle el motor. No, háblele al mecánico y pague y ya. Pero en el enfermo es una persona, ¿no? Dar de gracia de lo que gracia hemos recibido. Y vemos que la promesa es promesa y privilegio para todos los creyentes. Pero también, hermano, también aplica para aquel que no es creyente, pero bueno, necesita que oremos, ¿sí? ¿Cuántos Jesús no sanó que no eran creyentes? Que se acercaron solamente para tocar el borde de su manto, que fueron a Jesús no siendo, bueno, poniendo una esperanza, o a lo mejor esa parte de que ya hemos gastado en todo y como que dice Jesús, tú eres la última persona a la cual pues yo me acercaría. Había mujeres o muchas personas, ¿no? Entonces, sí aplica para los creyentes, es una promesa que abrazamos y privilegio, pero también nosotros como creyentes con los de afuera, así como lo tuvieron con nosotros, porque nosotros venimos de ser gentiles y injertados en la vid, pues un día oraron por nosotros, ¿no? Y recibimos la sanidad de Dios, sanidad física, sí la recibimos. Yo me recuerdo cuando estaba enfermo a los edad de 15, 16 años más o menos, con respecto a la varicela, y una muchacha oró por mí todo y me daba paz. Sí, picaba bien feo, pero había esa oración donde había una confianza en el Señor. ¿Alguien quiere añadir algo para antes de recibir el siguiente punto, hermano? Sí, nomás para hacer mención, estamos haciendo referencia y tocando el tema cuando el Señor Jesús envía a los 12, les da esa comisión de ir y predicar el Evangelio. En las dos ocasiones, tanto en Marcos como en Mateo, estamos viendo donde el Señor Jesús está le está dando esa misión a los discípulos, es decir, en este caso, a los 12, ¿verdad? Porque lo dice ahí en el versículo 5 de Mateo, dice, a estos 12 se envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, y empieza a desglosar ahí lo que está diciendo. Cuando llega al versículo 8 dice, sanad de enfermos, limpiad de leprosos. Debemos de entender de que de primera mano el Señor se los dijo a los discípulos, a sus discípulos cercanos, es decir, a los apóstoles. Entonces, para eso tenemos que caer en nosotros en cuenta de que, pero es que así fueron transmitiendo, sí, pero el Señor de forma soberana ha permitido que ya no se den de esa forma tan clara, tan vívida, porque en su soberanía el Señor dice, ya no quiero obrar así. Entonces, cuando en Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? Bueno, y dice, tomarán serpientes y si bebieren cosas, no es erróneamente estos hermanos que llegan a la iglesia con una serpiente y terminan picándole, ahí está todo tembloroso el pobre pastor. Resulta de que no es que lo busquemos. Donde viene el poder del Señor es que si se llegara a dar esa situación, el Señor tiene cuidado de los suyos. Y lo hemos visto nosotros en constantes veces. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Íbamos para la iglesia, se nos atravesó un carro, nos hizo voltear, la camioneta brincó de un lado para otro por quererlo quitar. ¿Y qué pasó? No perdí el control ni la cordura. ¿Pero qué fue eso? El poder del Señor que me concedió el mantener el control. No es que no fue mi destreza, sino el poder del Señor. Entonces, el Señor de forma soberana permitirá que unos oren y da el don de sanidad a estas personas. Ahora, bien clave lo que usted dijo, pastor. Dijo, que demos de gracia
lo que hemos recibido de gracia. En primeras, hemos recibido la sanidad como para poder dar sanidad, como una pregunta nada más al aire. En ese sentido tenemos que ponernos a nosotros mismos de forma personal en esa perspectiva, decir, Señor, ¿qué tanto me hace falta a mí? ¿Cuánto me hace falta para poder llegar a hacer tu voluntad y compartirla? Porque no he recibido aún, no es porque no quiera, sino que porque no he estado en condiciones delante de mi Señor. Ahora, para nosotros los que no hacemos milagros, para los que no tenemos esos dones, decías al principio también lo que Pablo dijo, 3 veces le he pedido al Señor y me ha dicho, bástate mi gracia. Es ahí donde tenemos que poner en ese lado la balanza. En la soberanía el Señor dice, no te quiero sanar aún, o no te voy a sanar, es más, gózate, porque en tu debilidad está mi poder también. Y yo creo que en nuestro entorno, en nuestro ambiente o en nuestra era, vamos a decir, se aplica más esta parte que el de poder hacer. No estoy diciendo que no hay dones y que no hay quienes puedan hacer milagros, ¿no? Sí, pero que en nuestro entorno creo que se da más, pues, el que estemos más sujetos a la voluntad del Señor y esperanzados a su misericordia, y que su gracia nos envuelva para poder sobrellevar las situaciones. Esto nos lleva a la obediencia, y la obediencia nos lleva al actuar. Amén. Amén. ¿Alguien más? Amén. Les quiero compartir un testimonio de un pastor que escuché, un pastor americano que escuché hace poquito, y me impactó mucho su testimonio, porque él estaba dándolo cuando él estaba predicando. Él se había enfermado, había tenido una fuerte gripa que había dañado sus cuerdas vocales. Y el pastor así seguía predicando, pero su voz estaba pues muy mal, las cuerdas vocales se oían muy mal. Eso había pasado 3 años anteriormente. Y ese día él estaba predicando, y él predicaba que muchas veces nosotros entendemos mal la palabra, o como con respecto a la sanidad. Entonces él decía que él había entendido que aunque que lo que más estaba interesado el Señor en sanar a uno más que físicamente era el interior de nosotros, que Dios le importa más en nuestro interior, lo que nosotros tenemos adentro, más que una sanidad física. Pero nosotros siempre nos vamos a la sanidad física, ¿no? Cuando nos duele algo o así. Entonces, en Tesalonicenses 5:23 es uno de los textos donde dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él decía, cuando yo entendí, dice, que lo que Dios le importaba era más mi sanidad interior, que yo interiormente estuviera bien, estuviera listo para Él y todo, dice, eso fue lo que a mí me bastó. Así yo no recibiera la sanidad de mis cuerdas vocales. Dice, a mí me bastó solamente eso. Y cuando él estaba predicando, diciéndoles a los hermanos y todo, él empezó a recibir su sanidad ahí predicando. Su voz empezó a cambiar y recibió su sanidad, no porque él ya la estaba esperando, no porque le estaba pidiendo a la Señora, es que, mira, yo predico, sáname Dios, y como él entendió que Dios le interesaba su interior, y a Dios le plació cuando él lo entendió, porque estamos hablando de que ella tenía 3 años así. Y cuando entiende el propósito de Dios, el Señor lo sana porque le place. Entonces muchas veces nosotros, como digo, esperamos siempre a lo mejor una sanidad de algo, cuando el Señor mira y está más interesado en lo que tenemos dentro de nosotros, nuestra alma, y si a Él le place, pues Él nos sana también físicamente, pero es más importante cómo estamos nosotros por delante de Él. ¿Alguien más? Bueno, ¿cuántos de nosotros, si hay alguien más? ¿No? O hemos conocido personas que dicen, bueno, él solamente anda por la gracia de Dios, ¿no? Y ¿sabe qué? El que lo sustenta es el Señor. Porque Dios aún tiene un propósito con esa persona. Aunque, como le digo, y como creo que todos aquí concordamos de que Dios no está en contra de sanarnos, porque lo ha hecho. Amén.
Pero lo primero a que él vino, cuando habla en Isaías, cuando a lo que él vino, era lo que estaba roto en la comunión con el Padre, ¿no? Él vino a restituir a restablecer, a darnos esa comunión porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y claro, y si con eso viene de que, bueno, es que dice, he escuchado también de que, ay, ¿tú por qué oras de sanidad? Primero que te sane a ti. ¿No le dijeron a Jesús? Viniste a salvar, sálvate a ti mismo. ¿Se acuerdan? Ni tú mismo te puedes salvar. Es impedimento que tú puedas orar siendo tú alguien que está enfermo. No, hermano. No, hermano. Nosotros debemos orar porque Dios está tratando conmigo, pero ¿qué podemos decir? No, pues yo no oro porque pues a mí ni el Señor me sana. ¿Para qué orar por alguien que tenga? No, por eso mejor le hablo a tal o tal. No, debemos, es un, ¿cómo le puedo decir? Mandato o una enseñanza que Dios nos da de que debemos de orar, debemos de poner nuestras manos, como dice Santiago. ¿Qué dice Santiago capítulo 5:14? Se recibe por fe en el Señor Jesucristo, porque Santiago lo habla y lo dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y muchos levantamos la mano, ¿no? A veces el hermano Alex, o a veces mi esposa, o los que han subido aquí arriba, a veces han tomado el lugar y dice, bueno, vamos a orar por los que están enfermos. Hay algunos que por pena o por algo, pues no, pues se quedan así, pero hay otros que, ¿y qué? A veces decimos, no, pues ya que pase ahí rápido y todo. No, a veces Dios en esa oración, porque Santiago dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor, ¿quién lo va? El Señor. No la persona que está jugando, bueno, aquí no ha pasado, pero no la persona, a mí me ha tocado estar viendo, hermanos, literalmente hace 2 años o 3 años, fuimos a un lugar donde para mí, voy a hablar para mí, sé que esto sale en video, pero para mí se me hace una falta de respeto que alguien dice, vamos a orar, lo tumban y dicen, levántemelo. Otra vez y digo, caray, ¿cómo? Para mí, a lo mejor para usted se le hace algo bien para demostración de poder y show y levántamelo otra vez y le soplan y lo tiran, pero eso sí, lo puchan con ganas. Es más, en experiencia personal, yo me he llevado cachetadas. Me han cacheteado, hermano. Y dice usted, pues, ¿qué andaba haciendo ahí? Pues bueno, pues son invitaciones que invitan a uno y pasa uno con ese, ¿cómo le puedo decir? Con esa, pues, orar y todo, pero de repente vienen y te dan unas buenas y dice uno, ay, padre, esa estuvo buena. A lo mejor ese yo me quería enseñar algo, mi rebeldía, no sé. Pero pues, y a ella me la tumbaron para atrás y dije, ¿dónde andábamos? Pero bueno, sea Dios veraz en todo y bueno. Y dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. ¿Quién lo levanta, hermano? El Señor. ¿Quién levantó a Lázaro? Dios. Jesús, ¿no? O sea, ¿y quién sanó a un...? Y Dios trabaja de diferentes formas que ahora, cuidado, porque ahora hay algunos que quieren sanar con el martillo de Thor. No sé si lo han visto, pero Padre bendito. Oh, es que Jesús agarró tierra y escupió y hizo lodo. Híjole, eso estaba hablando con mi esposa. Le digo, ¿cómo sacamos cosas fuera de contexto, ¿no? Y dice uno, para todo hay enseñanza, no vamos a entrar tanto en eso, pero dice uno, ay, Dios mío, es algo tremendo. Termina diciendo, y si hubiere cometido pecado, ve cómo todo vuelve a caer en algo, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Pero fíjense, ¿quiénes van? Los ancianos. Y un anciano es alguien que ya tiene una madurez espiritual. Claro que a todos los que ya somos salvos nos manda, pero también cae una responsabilidad sobre los ancianos, de que el pastor, si no puede, bueno, el pastor o el liderazgo en la iglesia, hermano, vaya al hospital, ore por tal persona. Oh, pero hay algunas personas que dicen, no, es que si no viene el pastor, usted no puede orar por mí. Digo, idolatría. Por eso estambos como estambos, dijeron por ahí, ¿va? Y dice uno, o sea, ¿por qué caemos en eso? Porque muchos vienen de ese tipo de ideología, ¿no? Pero dice, si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. ¿Por quién? Por la persona que ora, el ungido que ora. Por Dios, hermano. Por Dios. Termina el 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y a veces, hermano, no estamos hablando de una sanidad. A veces hay rencor, hay envidia, hay, ¿cómo se le llama? Amargura en el corazón. Amargura de que es que lo que me hicieron.
como dice una película, sé lo que hicieron el verano pasado. Y se vuelven de cada verano, sé lo que hicieron el verano pasado. O sea, a veces tenemos que nosotros ciertamente sí sanamos como todos nosotros, y esto que quede bien claro de lo que hayamos pasado en el anterior. ¿Sabe qué es lo que deja? Deja una cicatriz, pero esa cicatriz ya no duele, porque sanamos, ¿no? El Señor nos sanó, pero ahí está. La experiencia que te tocó decir, no, pues mira, ya sabes discernir en de que no, pues ese palo no lo voy a agarrar, o esa máquina lo voy a agarrar, o la tengo que agarrar bien y todo, porque ya tienes una experiencia. Y ya sabes, ahora sí, como dijo mi cuñado, tiene el discernimiento, tiene el tanteo muy desarrollado, no el discernimiento. Dice, yo tengo el tanteo muy desarrollado, y a veces tenemos que tener esa parte. Entonces termina diciendo Santiago, y ya para terminar, no voy a redundar más, voy a dejar un momento para poder preguntar o añadir más a la clase, pero con esto termino. Déjenme, ya se me fue. Confesaos vuestras ofensas unos a otros diariamente. ¿Cuántos no ofendemos? Y más en casa, ¿no? Hay veces que dicen que el estrés o la presión o la fricción entre una pareja o entre los hijos desgasta al alma, al cuerpo, y pues lo espiritual. Pues a lo mejor el Señor nos quiere meter más en oración, más en comunión con Él, más en esa llenura de su Espíritu Santo, porque la llenura es eso. Ven para que seas lleno del Espíritu Santo. No, ponte a leer, orar, y humíllate delante de la presencia de Dios y serás lleno. O sea, cada día es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Debemos de buscar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? No, es que yo pienso así, mis ideales, mi forma de pensar. Entonces termina, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. No dice, la oración eficaz del justo tiene poder. No, sino que puede mucho. ¿A quién? Estamos hablando al principio. Dios es quien perdona. Dios es el que sana. A Dios. Y termina diciendo en el 17, en el 16 terminamos. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, en Hechos capítulo 4, versículo 10. Creo que, hermanos, ¿voy muy rápido o estamos bien? ¿Estamos bien? Porque no iba a tomar mucho, pero Hechos, creo que es muy completo, muy básico esta parte. En Hechos capítulo 4, versículo 10, dice así. Ahí voy, espérame tantito. El 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿qué estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. ¿Sale? Dice, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pero con esto termino y creo que redondeo la parte esta de decir, acuérdense de lo que dice la palabra de Dios, que en aquel día muchos me dirán, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, Señor. Y Jesús dijo, apartaos de mí porque nunca los conocí. Nunca mi Espíritu Santo, acuérdense, lo que haber sido perdonado, el Espíritu Santo nos bautiza y es el reconocimiento que tiene Dios para con sus hijos. Alguien dijo por ahí, es la iglesia espiritual que solamente el Espíritu Santo conoce, porque la iglesia física es todo lo que vemos y a todos le decimos, el hermanito tal, y el hermanito tal, y el hermanito tal, y tiene 15 años visitando la iglesia, pero sigue borracho, parrandero, adúltero, maldiciente y todo, pero es el hermano fulanito de tal. Y nunca el Señor lo va a conocer, porque no ha habido esa confesión de fe, o podemos decir esa entrega total al Señor, y vemos que eso se recibe solamente por la fe en Jesucristo, y vemos que Pedro nos habla acerca de que es en Jesucristo en el cual hay salvación y hay sanidad. Amén. O sea, es la enseñanza que nos da que solamente Cristo sana, que solamente Cristo salva y que debemos de poner nuestra vida. Y cuando venimos a sus pies, Él nos salva primeramente de la muerte del pecado, nos sella con su Espíritu Santo, que es su bautismo en nosotros, y luego empieza una llenura a buscar. Por eso es que vemos muchos de que conocen de que has olvidado tu primer amor. Han escuchado muchas prédicas donde a veces decimos, no, pues ya dejamos de orar, nos alejamos de la comunión entre cristianos, nos dejamos de hacer muchas cosas y decimos, no, pues es que ya Dios no me ama, no, es que Dios sigue amándonos. El problema somos nosotros.
siempre, ¿no? Y luego, por ende, con el bautismo, con la llenura, buscando la santificación que nos dijo el hermano, porque la tenemos que buscar, tenemos que nosotros santificarnos cada día, pero después viene lo que es la manifestación, los dones. Como dice el hermano, no todos tenemos el don de hablar de lenguas, aunque debemos anhelarlo, como dice Pablo, ¿no? Yo no sé si usted lo anhele o no. O sea, eso ha pasado en cada uno de ustedes de diferente forma, y no es que digamos, no, pues aquí nadie, no, sino que y eso solamente son los dones que vemos del Espíritu Santo, pero tampoco podemos dejar por fuera los frutos, como creo que el hermano nos habló la vez pasada. Hay frutos. El fruto es el que se denota, o el que deja ver cuál es, o más bien de qué vid estamos dando fruto. Somos pámpanos, pero ¿de cuál vid? Entonces es la vid. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y vemos que si damos frutos, tenemos que dar los frutos. Los dones simplemente es algo que no va a marcar, o va a decir, o va a, certificar que somos salvos, porque acuérdense, en tu nombre echamos fuera demonios, y lo dijo ahí, ¿no? En tu nombre hicimos estos prodigios y todo. Dice, nunca los conocí, no llevaron fruto. De mi vid ustedes no salieron. De esto no. Entonces, vemos que Jesucristo, hermanos, tenemos estas tres partes. ¿Creemos en la sanidad física? Sí creemos. En la sanidad mental, sí. En la espiritual, con mucha más razón. Que Dios nos sacó de esa lepra que era el pecado, la muerte. Pero recuerden esto, por el poder único, y podemos decir exclusivo o simplemente soberano, como lo mencionó mi hermano, el poder de Dios. Únicamente. Su palabra, o sea, creemos en eso, y su palabra como base a la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la sanidad divina, ¿por qué? Porque es promesa y privilegio para todos los creyentes. Pero también damos de gracia lo que hemos recibido de gracia. Aún si nosotros esta es una parte con respecto al evangelismo, de que alguien decía, no, pues es que yo necesitaba haber sido borracho y drogadicto para ir a predicar a ellos. ¿Cómo? Pablo fue Pablo y Pedro fue Pedro, y le hablaron a gentiles y judíos y de todo, ¿no? O sea, ¿cuál es la condición que podemos ir a hablar a toda la gente? Que todos éramos pecadores y todos estábamos en la condición de siempre estar ofendiendo a Dios. Drogadictos o con una buena moral. Apartados de Dios completamente. Estábamos muertos en nuestro delito de pecado, como lo hemos mencionado, y todos tenemos esa autoridad para, una vez salvos, con la llenura de su Espíritu Santo, con el Espíritu Santo en nosotros, morando en nosotros como ese templo del Espíritu Santo, podemos ir y llevar las buenas nuevas de salvación. Sin necesidad de usted haber probado un solo cigarro de marihuana o cocaína. Tenemos la parte que tenemos esa, ¿cómo se puede decir? Identificación con la gente de afuera, que yo era un pecador y estaba separado de la gloria de Dios. ¿Suficiente? Mano, creo que es más que suficiente, podemos decirlo. ¿Hay sanidad divina? Sí. Y por último, dijimos que se recibe por la fe en el Señor Jesucristo, la sanidad. Así como hemos mencionado. Cuando Jesús vio la fe de ellos y lo bajaron por el techo, o sea, ¿se ve la fe o no se ve? Sí se ve. Sí se ve nuestra fe. Nuestra fe en nosotros venir, reunirnos entre semana, a ir a la oración, esa es nuestra fe. Y nadie, así esté yo solo, así estemos 10 aquí, 20 aquí, nadie me podrá separar de eso. Esto quiero que a lo mejor a veces muchos preguntan, ¿y cómo le hacen para echarle ganas? ¿Y cómo le hacen para que, si son poquitos o muchos? Y eso lo traemos desde tiempo atrás. Es que esto se trata de que es algo personal. Usted venga, no venga, se congregue, no se congregue. Nosotros hemos decidido servir a Cristo y seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Es que la pereza, pues a todos nos gustaría, hermanos, quedarnos en casa, ¿no? Tampoco quiero que me lo tome a mal de que, pues estaba enfermo. Está bien. ¿Fuiste a trabajar? Bueno, excelente. Yo, la mera verdad, yo le digo y vuelvo a decir eso. A veces he experimentado la sanidad del Señor y a veces hemos venido enfermos. Pero hay veces que sí, ni pararnos podemos. ¿Hay alguien que ha experimentado eso? Pero te quedas en tu casa y dices, no, pues ya el Señor no está aquí. El Señor está ahí. Mandaste a tu esposa, mandaste a tus hijos y todo, pero ahí está el Señor contigo. Amén.
Ahí no es de donde estén 2 o 3 en mi nombre. No, ahí está el Señor. Creámoslo de esa manera porque Él dijo, nunca te dejaré huérfano o solo. Yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. Y Dios está con su iglesia. ¿Y qué somos nosotros? Iglesia. Yo soy iglesia. Somos iglesia andante, ambulante, andamos por todos lados, llevando las buenas nuevas de salvación y oramos por los enfermos y si Dios tiene a bien, Él los sana. Amén. ¿Lo creemos? Ore, hermano. No espere que alguien más, o no espere usted ser tan ungido, saber mucho de Biblia. Ore por los enfermos. Hay mucha necesidad. Ustedes ven la lista que tenemos ahí. Dios ha suplido necesidad. Estamos orando hoy en día por compañeros, amigos. Sigamos orando. Que Dios es fiel. Amén. ¿Les parece? ¿Alguien quiere añadir o estamos bien? Creo que terminamos un poco temprano, pero y el domingo va a ser igual. Vamos a tener un mensaje especial, pero esta es la sanidad divina de Dios que Dios nos muestra. No tuve que expandirme tanto porque creo que nuestra confesión de fe lo dice muy claramente. Dios está interesado en tu alma, pero si Él tiene a bien, Él te sana. Y gloria a Dios porque lo ha hecho con nosotros, lo ha hecho con mi esposa, yo lo he visto. Y yo creo que cada uno de ustedes ha experimentado. Mi hermano también, su papá. O sea, yo cuando escucho al hermano, el testimonio de su papá, digo, la gracia de Dios. Amén. Mi hermano Juan Carlos, cuando ha puesto necesidad, mi hermano Julito, mi esposa, cada uno, ¿no? George también, una vez que también, o sea, todos tenemos, a veces no física, sino emocional, espiritual, pero Dios siempre escucha la oración de fe. Amén. Cierre sus ojos ahí en su lugar, por favor. Muchas gracias por atender y oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Padre, gracias porque tú siempre estás presto, Señor, a escuchar nuestro clamor. Así como dice este canto, que escuchaste mi clamor y tú nos has dicho, no temas, no desmayes, sigue adelante, esfuérzate y sé valiente, que aunque veas que ese muro se levanta de enfermedad, de algo emocional o algo espiritual se levante, recuerda que yo he prometido estar contigo todos los días. Aunque a veces la higuera no florezca, Señor, te alabaré. Aunque a veces, Señor, mi cuerpo, Señor, poder decir como Caleb, Señor, dame ese monte para conquistarlo a pesar de su edad, a pesar de su situación ya física, Señor. Él pidió, Señor, que le dieras ese monte para conquistarlo, porque a lo mejor su cuerpo, Señor, su exterior se veía cansado, ya agotado, desgastado, pero su espíritu, Señor, porque el Espíritu es el que da vida, el Espíritu Santo es el que nos provoca, Señor, para anhelarte más, para buscar esa llenura, Señor, de tu palabra y santificarnos cada día, Señor. Y en esta hora, si hay alguien enfermo, Señor, aquí presente, Señor, o allá afuera por las necesidades que hay, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te rogamos, te pedimos, Señor, que tú obres en el cuerpo, en la mente, en las emociones, en la vida espiritual de cada hijo tuyo, Señor, y de aquellos que no te conocen, de aquellos que están pasando un momento difícil como familia, Señor. Padre, te rogamos que seamos una iglesia que interceda, que podamos orar, que cuando los domingos, Señor, que despiertes en nosotros el discernimiento y poder y salir de nuestro lugar y poner manos, Señor, y orar por ellos, Señor, y poder clamar y rogar por tu misericordia, pero también por tu soberanía, Señor. Gracias por estos momentos, gracias por cada uno de mis hermanos, por los jóvenes que están aquí, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, Padre. Le damos honra y gloria porque solo tú la mereces, Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga, pasen buenas tardes.